Vamos a repasar algo de abdomen. Sí, ya saben que la pared anterior del abdomen la podemos dividir en 4 cuadrantes, ¿verdad? Que es la forma más fácil de línea media, y después un plano que pase a nivel de la cicatriz umbilical, ¿verdad? Cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior derecho, inferior ¿qué? Izquierdo. Pero la más utilizada es el 9 cuadrantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eran 2 planos verticales? Que eran la línea medio clavicular, que caiga más o menos a la mitad de la distancia entre el pubis y la espina ilíaca antero superior, las 2 líneas medio claviculares. Después 2 líneas horizontales, el plano ¿qué? Transpilórico, es el más utilizado, y el plano transpilórico lo trazábamos mitad de la distancia entre la escotadura supraesternal y sínfisis del pubis, ahí pasa, ¿verdad? Que más o menos la mitad de la distancia entre el ángulo subcostal y la cicatriz umbilical, ¿verdad? Y ustedes saben que este plano transpilórico se llama transpilórico porque pasa a nivel del píloro a la altura de ¿qué vértebra? L1, y que es donde se encuentra el ilio renal, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos el otro plano horizontal, ¿cuál es? El transtuberoso, ¿verdad? Que va de una tuberosidad ilíaca a otra tuberosidad ¿qué? Ilíaca, y que pasa aproximadamente a nivel de ¿qué vértebra? L4 o L5, exactamente, ¿verdad? Ahí, muy bien. El transtuberoso. Y entonces ya tenemos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio ¿qué? Izquierdo, por arriba del plano transpilórico. Entre el transpilórico y transtuberoso, flanco vacío derecho, región umbilical o mesogastrio, y el flanco o vacío izquierdo. Y por abajo del plano transtuberoso, la región inguinal o fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la región inguinal o fosa ilíaca ¿qué? Izquierda. Entonces hay que tener presente cada una de las vísceras intraabdominales que se proyectan en estos 9 cuadrantes, ¿verdad? Hipocondrio derecho, aquí estamos viendo el hígado, ¿verdad? Ahí está el hígado, sobre todo el lóbulo derecho del hígado. La vesícula biliar, ¿verdad? Ahí se está proyectando el hipocondrio derecho. Claro, también partes de las paredes del tórax con diafragma y parte del pulmón y pleura derecha. En el epigastrio, ¿qué tenemos? Sigue estando el hígado, ya parte del lóbulo izquierdo, el estómago, y ustedes saben que por atrás se va a encontrar parte del duodeno y el páncreas. Muy bien. Y en el hipocondrio izquierdo sigue estando el hígado, el vaso, ¿verdad? Y la cola del páncreas, ¿verdad? Y el colon transverso, ese es muy móvil, ¿verdad? Porque es una víscera intraperitoneal, ¿verdad? Que está unida a la pared posterior del abdomen por el mesocolon transverso. Entonces se está movilizando fácilmente, ¿verdad? Entonces unos dirán, pues puede estar en el mesogastrio o región periumbilical, sí, o puede estar hasta el hipogastrio, sí, depende qué tan grande, extenso sea su mesocolon transverso. Si nos vamos al flanco derecho o vacío derecho, ¿qué hay? ¿El colon qué? Ascendente, ¿verdad? Y en el flanco izquierdo el colon descendente. ¿Okay? Y aquí a nivel de la región umbilical o mesogastrio, y el yuno y el ilio. Fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha, ciego, con el apéndice y la válvula iliocecal, es decir, de la terminación del ilio. Y del lado izquierdo, el colon ¿qué? Descendente, con el colon ¿qué? Sigmoide. Y a nivel del hipogastrio, estaría la vejiga, el útero en el caso de la mujer, y el recto en el caso del hombre, y relacionándose ahí con la base de la vejiga, en el caso del hombre, la próstata. Ustedes ya saben, ya se estudió todo lo que es el peritoneo, ¿verdad? Peritoneo parietal, peritoneo ¿qué? Visceral, que es la misma membrana, pero que recibe el nombre distinto de acuerdo a sus repliegues, ¿verdad? Y todos tenemos órganos intraperitoneales, hígado, ¿verdad? Y el hígado, los repliegues peritoneales en la cara diafragmática del hígado forman este ligamento, el falciforme. Ustedes saben que este ligamento falciforme, cuando llega al borde inferior del hígado, se continúa con un borde libre que llega hasta la cicatriz umbilical. Y que en ese borde libre del ligamento falciforme
se encuentra el ligamento redondo, que son restos embrionarios de la arteria, de la vena umbilical. Y que el ligamento redondo, que va en el borde libre del ligamento falciforme, cuando llega al borde inferior del hígado, le dice goodbye al ligamento falciforme, para irse por la cara, ¿qué? Visceral, y llegar al hilio hepático, ¿verdad? Y va a limitar parte del lóbulo cuadrado. Muy bien. Ustedes saben que entre el hígado y la curvatura menor del estómago se encuentra otro pliegue peritoneal, que es el ligamento, el aumento menor, ¿verdad? El aumento menor o gastrohepático, ¿verdad? Entonces, para observarlo, tendría que quitar el hígado y veo que por abajo del hígado, la cara visceral del hígado, esta cara visceral del hígado se está relacionando con el estómago, ¿verdad? Entonces, por eso un tumor del lóbulo izquierdo del hígado que crece hacia atrás comprime al estómago y entonces disminuye la capacidad gástrica y el paciente tiene plenitud gástrica temprana, es decir, come poquitito y ya se siente lleno, ¿verdad? Entonces es la relación entre el lóbulo izquierdo del hígado y la cara anterior del estómago. Entonces decíamos que entre la cara visceral del hígado, ¿verdad?, y la curvatura menor del estómago se encuentra el aumento menor, un aumento gastrohepático. Ahora, también sabemos que hay un borde libre de este aumento menor, ¿verdad? Que es en este borde libre, ¿sí?, entre las dos hojas del aumento menor, la pluma representaría el aumento menor, ¿verdad? Y en este borde libre se encuentra el pedículo hepático, que atrás vena porta, adelante y a la derecha colédoco, y adelante a la izquierda la hepática propia, ¿verdad? Que ya se va a meter al hilio hepático, ¿verdad? Entonces sería aquí, en el hilio hepático, ahí vendría la vena porta, que es el elemento más posterior, y después adelante y a la derecha conducto colédoco, y adelante a la izquierda la hepática propia, ¿verdad? Y está llegando al hilio, ¿qué?, hepático, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fíjense, aquí atrás viene esta vena. ¿Qué vena es esta? De cava inferior, efectivamente. Entonces quiere decir que aquí, este sería el borde libre del aumento menor, no sería la pluma. Y entonces el cirujano mete aquí su dedo y sabe que está entrando a esta cavidad peritoneal, que es la bolsa omental, ¿verdad? O que se llama retrocavidad de los epiplones. Muy bien. Entonces, donde mete su dedo el cirujano para entrar a la bolsa omental, ¿cómo se llama? Hiato omentalis, que se llamaba hiato de Wiggs, ¿sí? Entonces, este hiato omentalis, adelante lo limita el borde libre del aumento menor con el pedículo hepático. Atrás lo limita el peritoneo que cubre a esta vena. ¿A la vena qué? Cava inferior. Entonces, hacia atrás estaría la vena cava inferior cubierta por el peritoneo, que sería en el retroperitoneo, la cavidad retroperitoneal. Arriba, ¿quién lo va a limitar? Lo va a limitar el lóbulo, ¿qué?, caudado del hígado. Es el límite del hiato, ¿qué?, omentalis. Y abajo, ¿quién lo va a limitar? ¿Quién está aquí abajito? ¿Qué es esto? La primera porción del duodeno, ¿verdad? Que es la porción del bulbo, del duodeno, la porción, ¿qué?, superior, ¿verdad? Que en un inicio es intraperitoneal y luego ya se hace retroperitoneal. Es la porción vulvar de la primera porción del duodeno. ¿Okay? Muy bien. Entonces estoy aprendiendo que la bolsa omental hacia adelante está limitada por el aumento menor y también por la pared posterior del estómago, ¿verdad? Mientras que hacia abajo se va a encontrar, ¿sí?, el mesocolon, ¿qué?, transverso. Este es el mesocolon transverso, que está limitando hacia abajo la bolsa, ¿qué?, omental. Y atrás de la bolsa omental, cubierta por el peritoneo parietal, que mi mano representaría el peritoneo parietal, ustedes quitan el peritoneo parietal y aparecen los órganos retroperitoneales. Y entonces quiere decir que por atrás de la bolsa omental, ¿sí?, se encuentra el páncreas, ¿verdad?, con su cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y su cola poniéndola en el vaso, ¿verdad?, y su cabeza rodeada por el duodeno. ¿Okay? Entonces, esta bolsa omental se relaciona con lo que se denomina el lecho, ¿qué?, gástrico, ¿verdad? Entonces, el lecho gástrico es donde va a estar descansando la pared posterior del estómago. ¿Qué elementos son? Pues entonces lo estoy viendo, el lecho gástrico, estoy viendo un órgano intraperitoneal que es el vaso,
un órgano retroperitoneal que es el páncreas, y hacia abajo pongo el mesocolon que transverso. Todos estos elementos se están relacionando con la cara posterior del estómago. ¿Okay? Muy bien. Si sigo con repliegues peritoneales, ven que de la curvatura mayor del estómago, dirigiéndose hacia abajo, tienen lo que sería el aumento ¿qué? Mayor. Un aumento gastrocólico, porque es un aumento muy grande que desciende como un delantal, ¿verdad? Y después asciende para fijarse al colon ¿qué? Transverso. Por eso se llama gastro ¿qué? Cólico. Muy bien. De la curvatura mayor del estómago, pero ahora dirigiéndose hacia el lado izquierdo, se encuentra otro pliegue peritoneal que va de la curvatura mayor del estómago al vaso, que es el ligamento gastroesplénico o aumento gastroesplénico, ¿verdad? Muy bien. Si seguimos con los repliegues peritoneales, después de que el aumento mayor se fija al colon transverso, el colon transverso se fija a la pared posterior del abdomen a través del mesocolon ¿qué? Transverso, que está en forma oblicua. Su extremo derecho es más abajo y su extremo izquierdo es más arriba, ¿verdad? Y aquí forma el ángulo esplénico y aquí el ángulo ¿qué? Hepático. Muy bien. ¿Qué otros repliegues peritoneales tenemos? Vamos a tener otra víscera que es intraperitoneal, que va a ser este, que es el mesocolon ¿qué? Sigmoides. Entonces ustedes saben que el mesocolon sigmoides es otro repliegue peritoneal que une la pared posterior del, este sería, aquí el mesocolon sigmoides, la pared posterior del abdomen con el colon sigmoides. Y aquí tienen otro repliegue peritoneal que es muy largo, que aquí nos lo están poniendo, ¿sí? De color amarillito, ¿sí? Que sería la raíz del mesenterio, que ustedes saben que va oblicuo, va así, ¿verdad? Como la pluma, va de la cara lateral izquierda del L2 hasta la articulación sacroiliaca ¿qué? Derecha, y que mide muy poquitito, mide no más de 15 centímetros, pero que su borde libre es un gran abanico que mide 6 metros, que va a fijarse al yeyuno y al ilio, y entonces recibe el nombre de mesenterio, ¿verdad? Raíz del mesenterio con el mesenterio. Si continuamos aquí con el estómago, vemos que el estómago, ¿sí? Tiene una cara anterior, y que esta cara anterior, decíamos, se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado, y también esta cara anterior se relaciona con la pared anterior del tórax, ¿verdad? Entonces vemos cómo el estómago se relaciona con los cartílagos costales izquierdos, más o menos desde el sexto hasta el octavo, noveno cartílagos del lado izquierdo, y también relacionándose con el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Por otro lado, la cara posterior del estómago, ¿sí? Es donde está descansando en el lecho ¿qué? Gástrico, que está relacionándose con la bolsa omental o retrocavidad de los epiplones. Veo la unión aquí esófago gástrica, que saben que se encuentra a nivel de T11, ¿verdad? Y el hiato esofágico, ¿sí? Que forma el pilar derecho del diafragma, que está a la altura de T10. Y que aquí, además de pasar el esófago en su pequeña porción abdominal, se relaciona con los nervios vagos, ¿verdad? El vago izquierdo anterior y el tronco vagal izquierdo posterior, perdón, el derecho posterior. Muy bien. Y entonces estamos aprendiendo que el nervio vago da la inervación parasimpática propiamente a todo el estómago, yeyuno, duodeno, yeyuno, ilion, ciego, colon ascendente hasta el colon ¿qué? Transverso, ¿sí? Todo eso es vago ¿qué? Nervio parasimpático, que es el vago. Porque ya el colon descendente, colon sigmoides, recto y vísceras pélvicas están inervados por los nervios, ¿sí? Esplácnicos, ¿sí? Pélvicos, que vienen de los segmentos sacros, S2, S3, S4, la médula espinal, ¿verdad? Y ahí nacen los nervios esplácnicos, ¿qué? Pélvicos, que son parasimpáticos para las vísceras de la pelvis, así como también del colon descendente y parte del colon transverso y colon sigmoide. Muy bien. Si vemos el estómago, ¿se acuerdan que el estómago en su curvatura mayor presenta aquí la escotadura ¿qué? Cardíaca? Y esta escotadura cardíaca, que es la unión esófago-gástrica, por arriba de él se encuentra el fondo del estómago. Entonces el fondo del estómago es la porción más alta del estómago.
contrario a lo que está uno acostumbrado, ¿verdad? Fondo siempre es abajo. Aquí no, fondo es lo más alto. Que cuando el sujeto está de pie, se llena de ¿qué? De aire, de gas, ¿verdad? Entonces aquí hay un timpanismo a la percusión. Tenemos la curvatura menor y ya ven que los 2/3 superiores de la curvatura menor con el tercio inferior forma un ángulo, otra escotadura, que es la incisura angular, ¿verdad? Y entonces la bisectriz de esta incisura separa el cuerpo de la porción ¿qué? Pilórica, ¿verdad? La porción pilórica, que cuando abro el estómago, esta porción pilórica se divide en dos, exactamente. El antro pilórico y el conducto ¿qué? Pilórico, que termina en un pequeño orificio que es el píloro, y este orificio rodeado por un esfínter muy grueso que es el esfínter pilórico, ¿verdad? Entonces este es el cuerpo, este es el fondo, y la porción pilórica dividida en el antro pilórico y en el conducto ¿qué? Pilórico. Aquí estamos viendo que la mucosa del estómago presenta grandes pliegues, arrugas, que se aplanan cuando el sujeto está desnutrido o cuando tiene anemia, ¿ok? Entonces son las arrugas ¿qué? Gástricas que siguen el eje del estómago. Ustedes saben que el estómago está irrigado por ramas de la aorta abdominal, ¿verdad? Entonces vemos lo que sería el tronco ¿qué? Celíaco. Entonces el tronco celíaco estaría naciendo aquí en la cara anterior de la aorta, cuando la aorta atraviesa el anillo aórtico, ¿verdad? Que está entre el pilar derecho y el pilar ¿qué? Izquierdo. Esto se encuentra a nivel de ¿qué vértebra? T12, el anillo T12, ¿ok? Y ya el tronco celíaco nace entre T12 y L1, ¿verdad? Es la primera rama anterior que da la aorta abdominal. Y ustedes saben que el tronco celíaco se divide en 3 ramitas. Una ramita que va al lado derecho y después hacia arriba, la hepática común, ¿verdad? Una ramita que se va hacia la curvatura menor del estómago, la gástrica izquierda. Una que se va a la curvatura menor del estómago, que es la gástrica izquierda. Y una ramita que se va hacia la izquierda, que es la arteria ¿qué? Esplénica o lienal. Entonces, esas son las 3 ramas del tronco ¿qué? Celíaco. Bueno. Ustedes saben que la hepática común va dando ramas. Da una ramita que se va a la curvatura menor del estómago, que es la gástrica derecha, que se une con la gástrica izquierda, que es rama directa del tronco celíaco. Todo esto está ocurriendo ¿en qué aumento? Menor, ¿verdad? Entonces, en el aumento menor van las arterias ¿qué? Gástricas. Gástrica izquierda, tronco celíaco. Gástrica derecha, hepática común. Después la hepática común se divide en 2 ramas. La hepática propia, que se va al ilio hepático, y la gastroduodenal. Y ustedes saben que la gastroduodenal se va hacia abajo. Esta gastroduodenal se va a ir hacia abajo, y vamos a observar que se va a dividir después en 2 ramas, ¿verdad? Las pancreático-duodenales superiores y una arteria que se va a ir por la curvatura mayor del estómago, que es la gastroomental derecha, ¿verdad? Entonces la gastroduodenal da la pancreático-duodenal superior, que se va aquí exactamente con el duodeno y por el borde superior de la cabeza del páncreas, está irrigando ahí la cabeza del páncreas, y una arteria que se va por la curvatura mayor del estómago del lado derecho, que es la gastroomental derecha. La otra rama decíamos que es la arteria esplénica. Esta arteria esplénica se va aquí por todo el borde superior del cuerpo del páncreas y va a llegar al vaso a través de la cola del páncreas al ilio esplénico, ¿verdad? Ustedes saben que esta arteria lienal o esplénica va dando ramos pancreáticos al cuerpo del páncreas, da unas arterias que se van hacia el fondo del estómago. Las arterias gástricas ¿qué? Cortas, que se van al fondo del estómago. Y da una arteria que se va a ir hacia la curvatura mayor del estómago, que es la gastroomental ¿qué? Izquierda, o gastroepiploica izquierda. Entonces gastroomental derecha viene la gastroduodenal, y la gastroomental izquierda, que viene de la arteria esplénica, se encuentran entre las 2 hojas de este aumento. ¿Es el aumento qué? Mayor. Es el aumento mayor. Entonces de esa forma ya tenemos la irrigación del estómago, ¿okay? Ustedes saben que las venas del estómago, ¿sí?,
la vena gástrica izquierda y vena gástrica derecha, que van por la curvatura menor del estómago, desembocan directamente en la vena que va al hígado. ¿La vena qué? Porta. Entonces las venas gástrica izquierda y gástrica derecha, la vena porta. Recuerden que la vena gástrica izquierda se anastomosa con las venas esofágicas inferiores, que a su vez desembocan a la vena ácigus. Y que cuando hay un síndrome de hipertensión portal, hay varices esofágicas porque se distienden las venas gástricas, incluyendo las venas esofágicas inferiores, y que pueden dar origen al vómito de sangre. ¿Cómo se llama el vómito de sangre? Hematemesis. Y es una de las principales causas de muerte en el paciente cirrótico. Y sabemos que la cirrosis más frecuente en México es la alcoholonutricional, por pobreza, ¿verdad? Como no tengo que comer, tomo para olvidarme y me muero de cirrosis. Claro que también me puede dar insuficiencia, ¿qué? Hepática, ¿verdad? El alcoholonutricional. ¿Okay? Muy bien. Ahora, si seguimos con el duodeno, su primera porción, ¿sí?, es la porción ampollar, que le llaman, o bulbo del duodeno, ¿sí?, que es la porción superior, que se va hacia atrás, ¿verdad? Ahí lo estamos viendo. Esta primera porción del duodeno se va hacia atrás, y en su inicio es intraperitoneal y después ya es retroperitoneal, y va a continuarse con la segunda porción del duodeno en la flexura duodenal, ¿qué?, superior, y que se va a relacionar, esta primera porción se va a relacionar con esta estructura, es decir, con la vesícula, ¿qué?, biliar, ¿sí? Entonces se relaciona con el cuello de la vesícula biliar, ¿okay? Y ustedes saben que por atrás de esta primera porción del duodeno está ascendiendo la vena porta, está ascendiendo el conducto colédoco, y más hasta atrás está ascendiendo la vena cava inferior. Aquí lo están viendo, miren. Voy a quitar aquí la primera porción del duodeno y atrás de él ven la vena cava, ¿qué?, inferior. ¿Okay? Muy bien. La segunda porción del duodeno es la porción descendente, ¿verdad? La vamos a ver por atrás, aquí viene. Ahí está la segunda porción del duodeno, que va hacia abajo, y después se continúa con la flexura duodenal inferior, con la tercera y después por último la cuarta, ¿qué?, porción, ¿verdad? Ustedes saben que en esta segunda porción del duodeno está desembocando ¿quién? El conducto colédoco, que se une con el conducto pancreático principal en la carúncula duodenal mayor, y por arriba de la carúncula duodenal mayor está la menor, donde desemboca el conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. Todos estos vienen del páncreas. A mí aquí se ve muy bonito el conducto pancreático principal, que se va a unir aquí, miren, al conducto colédoco en la polla, ¿sí?, pancreático, ¿sí?, duodenal, para desembocar en la carúncula duodenal, ¿qué?, mayor. Ahí vamos. La tercera porción del duodeno sigue siendo retroperitoneal, sigue estando en relación con la cabeza del páncreas, y también se relaciona con lo que se llama el tubérculo o el gancho del páncreas, ¿verdad? Y ustedes saben que por delante de esta tercera porción está pasando la arteria mesentérica superior, que se dirige ¿hacia dónde? Hacia la raíz del mesenterio, ¿verdad? Entonces la mesentérica superior pasa por atrás de la tercera porción del duodeno. Y la cuarta porción del duodeno, ¿se acuerdan que va a formar un ángulo hacia adelante? ¿Sí? Que es el ángulo duodeno yeyunal, o el ángulo de Treitz, donde se encuentra el ligamento suspensor del duodeno, ¿sí?, del ángulo de Treitz, ¿sí?, ¿sí?, o con el músculo suspensor del duodeno. Ahí vamos. Yeyuno e ilion son intraperitoneales, se fijan a la pared posterior del abdomen a través de ¿quién? De la raíz del mesenterio. Y este yeyuno e ilion sabemos que es muy más irrigado el yeyuno que el ilion, tiene paredes más gruesas el yeyuno que el ilion, tiene mayor calibre el yeyuno que el ilion, ¿verdad? Y que el yeyuno y el ilion están irrigados por las ramas yeyunales e iliales de la mesentérica, ¿qué?, superior. Y ustedes saben también que la mesentérica superior, cuando pasa por atrás del páncreas, da la arteria pancreático-duodenal, ¿qué?, inferior, porque la pancreático-duodenal superior de la hepática, ¿qué? ¿Cuándo se transforma? Cuando de hepática común a hepática propia y hepática común, propia más bien, y la gastroduodenal, exactamente. Pero también la arteria mesentérica superior
pasa por atrás del mesocolon transverso, ¿verdad? Y ahí queda la arteria, ¿qué? Cólica media, ¿verdad? Y en su descenso, del lado derecho da las cólicas derechas, ¿verdad? Da las yeyunales iliales en la raíz del mesenterio y termina dando la arteria iliocólica, que es la rama terminal de la mesentérica, ¿qué? Superior. Y esta iliocólica va a irrigar al ciego y el apéndice, es decir, va a dar origen a la arteria, ¿qué? Apendicular. Aquí sería, vamos a ver el apéndice, que ustedes saben que el apéndice nace en la cara postero-medial del ciego, es decir, posterior y medial. Y para localizar la base del apéndice es donde se unen las tres tenias del colon, ¿verdad? Las tenias posteriores y la tenia anterior se unen en la base del apéndice, que es el punto de McBurney, ¿verdad? O el punto apendicular de una línea que va de la cicatriz umbilical a la espina ilíaca antero superior. En la unión de los dos tercios internos con el tercio externo es el punto que apendicular. Este punto es muy constante. Lo que no es constante es esto, ¿no? La dirección del apéndice. Aquí nos están poniendo una dirección la más frecuente, que es la retrocecal, pero puede ser preilial, retrooposilial, subcecal, ¿verdad? O pélvica. Son las diferentes direcciones que puede seguir la arteria, el apéndice vermiforme, ¿ok? Irrigada por la arteria apendicular, rama de la iliocólica, rama a su vez de la mesentérica, ¿qué? Superior. Aquí estamos viendo las arterias cólicas derechas, miren, que van a ir a irrigar al colon, ¿qué? Ascendente. Todas ramas de la mesentérica superior. Y aquí estoy viendo los ramos yeyunales e iliales, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Y tenemos el colon ascendente, irrigado por la mesentérica superior, inervado por el vago, ¿verdad? Colon, ¿qué? Transverso, irrigado por las cólicas medias, ramas de la mesentérica, ¿qué? Superior. Ángulo hepático, ángulo esplénico. Colon, ¿qué? Descendente. Y aquí el colon descendente va a estar irrigado por ¿quién? Mesentérica inferior. Y ustedes saben que la mesentérica inferior se origina también de la aorta abdominal. Bueno, aquí ya está cortada, no hay aorta. ¿Sí? Y esta mesentérica inferior que va a irrigar colon descendente, colon sigmoides y el tercio superior del recto, porque da las arterias ¿qué? Rectales superiores. Entonces, recto, ¿cómo está irrigado? Rectal superior, rama de la mesentérica inferior. Rectal media, rama de la ilíaca interna, exactamente, rama directa de ilíaca interna o hipogástrica. Y la rectal inferior, pudenda interna, que a su vez es de la ilíaca interna. ¿Okay? Entonces, esa es la irrigación del recto. Muy bien. Ustedes saben que el colon sigmoides es intraperitoneal, pero el recto ya es retro, ¿qué? Peritoneal. Entonces, el recto, por ser muy recto, lo dejaron fuera, ¿verdad? Está en el retro, ¿qué? Peritoneal. Entonces vamos a ver acá el recto. Ya está retro peritoneal. Ustedes saben que el recto en su tercio inferior sufre una dilatación, que es la ampolla del recto, que normalmente está adosada a su pared anterior y su pared ¿qué? Posterior, ¿okay? Presenta unas flexuras laterales, superior, media, ¿qué? E inferior, con sus pliegues de mucosa. Ustedes saben que el recto, su pared anterior, en el caso del hombre, aquí no es ¿sí? Se relaciona con la próstata, con el lóbulo posterior de la próstata, y es indispensable para hacer la exploración de la próstata. En el caso de la mujer, que es este caso, se está relacionando con la vagina y el útero, y forma un fondo de saco o un receso uterino, que es el receso recto vaginal, o fondo de saco de Douglas, que es la porción más declive de la cavidad peritoneal cuando la mujer está de pie. ¿Okay? Aquí puedo aprovechar para ver otro repliegue peritoneal entre la pared anterior del útero y la cara superior de la vejiga, que es el recto vésico uterino, que es mucho menos profundo que el recto vaginal. ¿Okay? Aquí estoy viendo que la única porción de la vejiga cubierta por peritoneo, ¿cuál es? La cara superior. En cambio, su cuello vesical y sus caras inferolaterales
están cubiertas por la aponeurosis pélvica, ¿verdad? Y que del cuello vesical están haciendo la uretra, que en el caso de la mujer es muy cortita, ¿verdad? 3.5 a 4 centímetros, ligeramente haciendo una curvatura hacia adelante, ¿sí? Y está atravesando aquí al diafragma urogenital, ¿verdad? Entonces, en este punto es donde se encuentra el esfínter externo de la uretra y se encuentra el transverso profundo del perineo, y es el diafragma urogenital. Y aquí es donde se contrae el esfínter externo de la uretra y permite el control voluntario de la micción, ¿verdad? Y aquí abajo ya tendríamos el vestíbulo, ¿verdad? Donde está desembocando el meato urinario y está desembocando el introito vaginal, y es donde está naciendo también el clítoris, que está por abajo de la sínfisis del pubis, y aquí ven la arteria y las venas dorsales del clítoris, o también sería del pene. ¿Okay? Aquí el recto se continúa con el canal anal, que mide 3.5 centímetros, ¿verdad? Y que está envuelto por este músculo, ese esfínter externo del recto, ¿verdad? Que es el que permite el control voluntario de la defecación. ¿Está padre esto, no? Miren. Fíjense, de hecho aquí se ve trígono vesical, miren, vamos a aprovechar. Y miren, aquí hacia el fondo de la vejiga, ¿sí? Aquí miren cómo la mucosa de la vejiga presenta arrugas, ¿verdad? Trabéculas. Pero hay una pequeña zona hacia el fondo que carece de estas, que es el trígono vesical, ¿verdad? Que estaría limitado hacia atrás por la desembocadura. ¿Qué será la desembocadura de quién? Del meato, es el uréter, ¿verdad? El meato ureteral. Y hacia adelante el nacimiento de la uretra, ¿verdad? Esos son los límites del trígono vesical, que tiene diferente origen embriológico que el resto de la vejiga, ¿verdad? Que tiene sobre todo inervación parasimpática, mientras que el resto de la vejiga tiene una inervación de tipo parasimpático, el músculo detrusor de la vejiga. La parasimpática de los segmentos sacros del parasimpático, los nervios esplácnicos pélvicos, S2, S3 y S4. Aquí podemos aprovechar para ir estudiando aquí el útero. Ustedes saben que el útero tiene su fondo, que es parte del cuerpo, y tiene su cuello. Y que el cuello tiene una porción supravaginal y una porción vaginal, ¿verdad? Y que esta porción vaginal forma los recesos vaginales anterior, posterior y los laterales, ¿verdad? Y que aquí, en este cuello uterino, se encuentra el conducto cervical, el exocervix, ¿verdad? Que es donde hay la transición de epitelios, el epitelio pavimentoso, que es la mucosa de la vagina, con un epitelio columnar, que es del endometrio, ¿verdad? Y es donde se origina el cáncer cérvico uterino, en esa transición de epitelios, ¿verdad? Muy bien. Veo que la porción supravaginal del cuello uterino, ustedes saben que a los lados de esta porción supravaginal, ¿qué elementos descienden? ¿Qué van pasando? Los ureteros. Y ustedes saben que por adelante y arriba de los ureteros pasa la arteria, ¿qué? Uterina. ¿Sí? Entonces, a los lados de la porción supravaginal del cuello uterino están los ureteros y la arteria, ¿qué? Uterina. Y ustedes saben que la arteria uterina es rama de la hipogástrica ilíaca interna. Y ustedes también saben que a los lados del cuello uterino están los ligamentos, ¿qué? Están los ligamentos anchos, exactamente, que se extienden a los lados del cuello uterino, su porción supravaginal, y también a los lados del cuerpo uterino. Son los ligamentos anchos, que aquí lo estamos viendo, miren. Este es el ligamento ancho. ¿Cómo va del borde del útero hacia la pared lateral de la pelvis? Miren, esta es la pared lateral de la pelvis. ¿Y cómo va del borde del cuerpo y del cuello uterino hacia las paredes laterales de la pelvis? Y estamos observando que este ligamento ancho, en su borde superior, aquí en su borde superior, se encuentra esta estructura, que es la tuba uterina. ¿Sí? Entonces la tuba uterina, que se fija al borde superior del ligamento ancho, es el mesosalpis. Pero también sabemos que de la hoja posterior del ligamento ancho nace el mesoovario, que se va a fijar al borde anterior del ovario, y es donde entra la arteria, ¿qué? Ovárica.
Y ustedes saben que la arteria ovárica es rama de la aorta. ¿Hasta qué altura? Hasta la altura de las arterias, ¿qué? Renales, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, estamos viendo que entre las dos hojas del ligamento ancho, ¿sí?, se encuentra este ligamento que se va a dirigir hacia adelante a la pared del abdomen y se mete por el canal inguinal y se va a fijar a la estructura fibrosa de los labios pudendos mayores. Es el ligamento redondo. Exactamente. Entonces aquí están viendo el ligamento redondo del útero, que es el que está jalando el útero hacia adelante. Es decir, es el que está provocando la anteversión, ¿verdad? Y ustedes saben que también el útero tiene una anteflexión, que es entre el cuerpo y el cuello. Y la anteversión es entre el eje de la vagina y el eje del útero, ¿sí? ¿Quién está provocando esta anteversión? El ligamento redondo del útero, ¿sí? Pero por otro lado hay otro pequeño ligamento que va a ir del ovario, del polo inferior del ovario, hacia el útero, inmediatamente por abajo y atrás de la inserción de la tuba uterina, y ese ligamento propio del ovario, ¿verdad? O el útero ovárico, ese ligamento propio. Fíjense cómo estos dos ligamentos están entre las dos hojas del ligamento, ¿qué? Ancho, ¿okay? Y que recuerden que aquí, a los lados del cuello uterino, se encuentran los ligamentos, ¿qué? Cardinales, ¿verdad? O los llamados, ¿qué? Paramétrios del útero, que son ligamentos que están a los lados de la porción supravaginal del cuello uterino, también entre las dos hojas del ligamento ancho. ¿Vamos? ¿Sí? Muy bien. Aquí podremos repasar las 4 porciones de la tuba uterina. La porción más lateral, ¿cuál? Donde están las fimbrias, el infundíbulo, ¿no? Es la porción que infundibular, que tiene una especie como de dedos que son las fimbrias. Hay una fimbria que se fija al ovario, la fimbrio tubo ovario, ¿verdad? Después viene una dilatación, ampolla, que es donde normalmente se realiza la fecundación. Después viene una porción que es estrecha, recta, que es el istmo, y después la porción que atraviesa las paredes gruesas del útero, que es la porción intramural. Entonces, intramural, istmo, ampolla y el infundíbulo con las fimbrias. ¿Okay? ¿Ahí vamos? Si estudiamos aquí el vaso, ustedes saben que el vaso, miren cómo tiene su eje, ¿sí? Y tiene dos caras, ¿verdad? Una cara visceral, que es esta, y una cara diafragmática que verá hacia el diafragma. Este es el diafragma, ¿verdad? Entonces camino es el diafragma, ¿sí? Y entonces la cara diafragmática estará viendo hacia atrás y hacia afuera y a la izquierda, y sigue el eje del vaso, sigue el eje de ¿qué costilla? De la décima. Acuérdense que el vaso quiere sacar 10 en el examen, pues sigue la décima costilla. Y tiene un borde superior y un borde ¿qué? Inferior. Y efectivamente el borde superior alcanza la 9ª costilla y el borde inferior alcanza la 11ª ¿qué? Costilla. Tiene un polo anterior, ¿verdad? Y este polo anterior alcanza más o menos la línea axilar media, ¿verdad? Y tiene un polo ¿qué? Posterior, que se encuentra más o menos 5 centímetros por fuera de la línea media a la altura de T10. ¿Ok? Muy bien. Su cara diafragmática entonces se relaciona con el diafragma y se relaciona con el pulmón del lado izquierdo, ¿verdad? Mientras que la cara visceral, ¿con quién se está relacionando? Miren, ¿quién es este? Muy bien. Se relaciona con el riñón izquierdo. Se va a relacionar efectivamente con la cola del páncreas y se va a relacionar ¿con quién más? Con la cara posterior del estómago, ¿verdad? Entonces estamos viendo relaciones de la cara visceral del vaso. Fíjense, quito el estómago y aparece el vaso. La cola del páncreas en el vaso. Y por atrás del vaso, también su cara visceral relacionándose el riñón del lado ¿qué? Izquierdo. Y también se está relacionando con el ángulo cólico ¿qué? Izquierdo, que es el ángulo ¿qué? Esplénico. Entonces, esas son las relaciones de la cara visceral del
vaso. Muy bien. En esta cara visceral del vaso observamos el ilio que esplénico, donde viene entrando la arteria esplénica, tronco celíaco, y vendría saliendo la vena que esplénica. Recuerden que la vena esplénica se va por atrás del páncreas, ¿sí? Entonces miren, aquí viene la vena esplénica. Aquí estoy viendo, miren, el páncreas está por delante aquí. Vamos a verlo por atrás, todo el páncreas retroperitoneal. Entonces miren, aquí vendría la vena esplénica, por atrás del cuerpo del páncreas. Y por atrás del cuello del páncreas, este es el cuello del páncreas, este es el ganchito del páncreas, esta es la cabeza del páncreas, enmarcada por el duodeno. Por atrás del cuello del páncreas veo la vena porta, que se forma efectivamente de la unión de la mesentérica superior y la de la vena ¿qué? Esplénica. Y también estoy viendo que por atrás del cuerpo del páncreas, en la vena esplénica está desembocando esta vena, que es la vena mesentérica inferior. O sea, la vena mesentérica inferior desemboca en la esplénica. Y la vena porta se forma de la unión de la vena esplénica y la vena ¿qué? Mesentérica superior. Y ya la vena porta llega al hilio hepático para desembocar en el hígado. ¿Ok? Y aquí viene, ¿qué sería esto? El conducto colédoco, ¿verdad? Fíjense cómo se labra un canal en la cara posterior del páncreas y después se mete aquí entre el duodeno, segunda porción del duodeno y el páncreas, para unirse al conducto pancreático principal, ¿sí? Y desembocar en la carúncula duodenal mayor, ¿ok? O en la ampolla. Muy bien. Podemos ver aquí el higadito, ¿verdad? Y el hígado tiene dos caras, ¿verdad? Su cara ¿qué? Diafragmática, ¿verdad? Que es convexa, antero-superolateral, y su cara ¿qué? Visceral, que es infero-posterior. ¿Y que es ligeramente qué? Cóncava. La cara diafragmática, dividida el lóbulo derecho, izquierdo, por el ligamento ¿qué? Falciforme. Tiene un borde superior y un borde ¿qué? Inferior. Y en el borde superior encuentro un ligamento, que es el ligamento ¿qué? Coronario, ¿verdad? ¿Y qué es el ligamento coronario? Está formado por dos hojas, se unen hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho y forman los ligamentos ¿qué? Triangulares, ¿verdad? Y que la hoja superior del ligamento coronario es la que va a formar parte del ligamento falciforme, mientras que la hoja inferior del ligamento coronario va a formar un repliegue que va a formar el aumento menor. Ahí va, ¿sí? Está, aquí vendría, fíjense, aquí vendría para insertarse el aumento ¿qué? Menor. Ya saben que en el aumento menor, el borde libre, va el pedículo hepático. ¿Ok? Muy bien. Recordemos que las relaciones de la cara diafragmática hacia arriba, ¿con quién? Con el pulmón, ¿sí? ¿Con quién más? Pericardio, con diafragma, ¿sí? Con el pericardio, ¿sí? Y con el pulmón, ¿qué? Del lado izquierdo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, un absceso hepático izquierdo se puede abrir a la cavidad pericárdica, ¿sí? Y provocar ¿qué problema? Un taponamiento cardíaco. O sea, puede provocar un proceso inflamatorio, pero si es de forma abrupta que se drene el absceso en la cavidad pericárdica, provoca un taponamiento cardíaco que puede provocar la muerte, ¿sí? Sería un choque, ¿sí? De tipo obstructivo, y entonces hay que hacer una pericardiocentesis de emergencia. ¿Ok? Muy bien. Esta cara diafragmática del hígado se relaciona también ¿con quién? Con las costillas, ¿verdad? ¿Cómo llega hasta arriba? Puede llegar hasta el quinto espacio intercostal o hasta la quinta costilla. A veces puede ascender, sobre todo en la expiración, hasta el cuarto espacio ¿qué? Intercostal. Y que el borde inferior normalmente del lado derecho no rebasa el borde costal, pero sí tiene una pequeña parte del hígado relacionándose con el epigastrio, con la pared anterior del abdomen, ¿verdad? Si nos vamos a la cara visceral, que veía hacia abajo y atrás, presenta en su porción media, ¿qué estructura? El ilio, ¿verdad? Con el colédoco,
arteria hepática propia y la vena porta, con vasos viscerales, nervios viscerales, ¿verdad? Simpáticos, parasimpáticos, así como linfáticos, ¿ok? Y esta cara visceral se divide en 4 lóbulos, ¿verdad? Tengo aquí entre la vesícula biliar, que es el lado derecho, ¿verdad? Que si ustedes quitan la vesícula biliar, recuerden que no tiene peritoneo visceral la fosita de la vesícula biliar. Y otra zona desnuda, ¿se acuerdan que era esta? La que está limitada por ligamento, ¿qué? Coronario. Esta zona desnuda de peritoneo visceral. Otra zona desnuda de peritoneo visceral será donde descansa la vesícula biliar. Por eso cuando se hace una colecistectomía, ¿sí?, se va abriendo aquí el peritoneo, se separa la vesícula biliar directamente de la cápsula hepática, sin haber peritoneo visceral. Entonces, entre la fosita de la vesícula biliar y este surco, que es el surco de ¿qué ligamento? De ligamento. Va aquí ligamento flexible, pues se acuerdan que en el borde libre, redondo, entonces el redondo si va por abajo, ¿verdad? Y entonces al irse por abajo, forma el surco de ligamento ¿qué? Redondo. Y acá atrás, el ilio limita ¿qué lóbulo? Cuadrado. Es el lóbulo cuadrado. Por atrás del ilio tengo el lóbulo ¿qué? Caudado, que estaría limitado al lado derecho por la vena cava inferior. Y del lado izquierdo por otro surco, que es el surco del ligamento venoso, que era restos del conducto venoso de Arancio, que iba de la vena, de la rama izquierda de la vena porta hacia la vena hepática izquierda, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es el lóbulo ¿qué? Cuadrado. Aquí se fue un caudado, pero aquí se encuentra un pequeño tubérculo.